Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Comenzamos ya a transmitir directamente de los estudios de la 93.3 aquí en el corazón de la provincia del Neuquén, aquí en Zapala. En este día martes, un martes reflexivo, un martes para ir sumando algunos elementos que me parece son importantes a la luz de los acontecimientos que se van generando en torno, sin duda, a la figura de la oposición más determinante, más contundente, que es Cristina Fernández de Kirchner. Y me parece que a partir de la irrupción nuevamente de Cristina en el día de ayer, empieza a tomar dimensión. Fundamentalmente, lo que creo es abiertamente también la necesidad de lo que venimos señalando hace mucho tiempo aquí. Redefinir la palabra pueblo. Y digo, Cristina Fernández de Kirchner dio en el día de ayer un mensaje claro y contundente, sobre todo en la conformación de la unidad, de la organización, de la estrategia y de la táctica. Mire, no por nada volvió a redefinir el sentido del pueblo. Aquí dijimos muchas veces el pueblo trabajador. ¿Se acuerda cuando analizamos cómo este modelo de expulsión, mucho más que el neoliberalismo, mucho más que el neoliberalismo, porque estamos hablando de un sistema financiero absolutamente perverso, desgarrador, inhumano, absolutamente inhumano? Y ayer me parece que colocar nuevamente la palabra pueblo, enfrente de las necesidades colectivas, sobre todo en este día de la soberanía nacional, es comenzar a hablar de un tiempo, fundamentalmente de un tiempo en donde se hace necesario empezar a dilucidar la verdad, la que se oculta, la que muchas veces el propio gobierno no quiere mostrar a cara lavada, porque es evidente que la figura que hoy concentra, vuelvo a señalar, con una distancia abismal desde el punto de vista de la estadista, es sin duda Cristina Fernández de Kirchner. Saludo allí a Nico, Nico Nogales, un abrazo grande, Nico. Yo no me banco este gobierno, gran laburo, Nico. Julito, por allí lo veo también. A Vero, como siempre, un beso grande. Mariela también, un beso. Bueno, muchos amigos que se suman en la mañana. Atención, porque me parece importante el devenir. Me parece importante lo que va a pasar en esta semana. Ya empiezan los primeros síntomas de un peronismo que visualiza que no solamente con el peronismo se puede combatir al neoliberalismo. Esto es importante, El peronismo empieza a tomar dimensión también de ese cambio cualitativo que significa la palabra pueblo, de ese cambio cualitativo que significa abarcar el espectro colectivo con esa definición que me parece que es contundente. Estamos hablando, si usted quiere, de un movimiento nacional liberador. Reitero, movimiento nacional liberador. Y esto es volver de alguna manera a concebir a los movimientos emancipadores a lo largo de la historia argentina. Y digo movimientos emancipadores a lo largo de la historia argentina porque sin duda, el ámbito en que se definió en el día de ayer, ámbito de la Claxo, ámbito donde estaba Pepe Mujicas, donde estaba Dilma Rousseff, donde estaban organizaciones sociales, políticas, militantes, en el día de ayer se empieza a hablar nuevamente, como lo deberíamos haber hecho hace mucho tiempo, de movimientos nacionales liberadores. Y hablar de movimiento nacional liberador es volver a redefinir la palabra pueblo trabajador. Por eso las organizaciones sociales saben que necesitan de las organizaciones gremiales. Las organizaciones gremiales saben concretamente que necesitan de las organizaciones empresariales. Y allí empieza el entramado necesario para la conformación de ese Frente Nacional Liberador. Reitero, es un Frente Nacional Liberador. En tiempos en donde estamos hablando de la soberanía, tenemos que hablar de la colonia. En tiempos donde tenemos que hablar de la soberanía, tenemos que hablar de la expulsión. En tiempos donde tenemos que hablar de soberanía, empezamos a hablar nuevamente de una desocupación de 2 dígitos, de un mercado interno absolutamente destruido, de aumentos siderales cada vez más de nuestros servicios, de los servicios que deberían ser servicios populares. Bueno, todo esto es lo que de alguna manera Cristina Fernández de Kirchner, reitero, con la altura de la estadista, no de la política de la coyuntura, no de la política que puede ser o no candidata a presidente. Hablo de una Cristina Fernández de Kirchner estadista. La visión del estadista es el que proyecta 20 años, la visión del estadista es el que ve más allá de la coyuntura actual. Esa visión
es la que vuelve a colocar, reitero, redefinir la palabra pueblo, que coloca nuevamente ese viejo apotegma del peronismo, es volver casi a la base esencial del legado de Perón. Mire lo que le digo, mire lo que le digo, con muchos amigos y compañeros que van a estar allí pensando, pero es esto, volver a hablar de pueblo es volver a hablar, casi diría yo, de la génesis del peronismo, y no es para nada caprichoso ni circunstancial que haya pasado esto, fue casi diría yo, fundamental y trascendente que se hiciera en el día de ayer. Hoy, día de la soberanía, ayer, día de la reafirmación de la palabra pueblo. Por eso quería compartir con usted en esta mañana, volverme a encontrar con los amigos, con Ignacio allí en el portal patagónico de noticias, con la Perón TV, con muchos amigos que hacen este entramado necesario, la posibilidad de poder saber que los tiempos ya no hablan únicamente de un frente electoral. Atención, porque si hablamos de un frente electoral nos limitamos también a un concepto que tiene que ver mucho más allá de la coyuntura argentina. Empezamos a hablar de movimientos nacionales de liberación. Movimientos nacionales de liberación. Atención con esto, porque reitero, no es la coyuntura electoral únicamente. Aquí empieza un proceso de enfrentamiento real y concreto al neoliberalismo. Aquí comienza un proceso real y concreto de poder señalar los pros y los contras de errores que se cometieron en partidos populares o en movimientos nacionales que fueron simplemente de coyuntura electoral. Cuando redefinimos la palabra pueblo, cuando le damos el sentido del pueblo trabajador, cuando empezamos a hablar de los tiempos en donde no podemos cometer errores desde el punto de vista continental, empezamos a definir movimientos nacionales de liberación. Esto es clave para entender el proceso que se viene, esto es clave para entender el devenir seguro de la política en un año que ya es electoral y el que viene es mucho más todavía. Por eso la aparición de Cristina le da una dimensión mucho mayor. Al lado Dilma Rousseff, la experiencia de Brasil. Yo le dije también, ¿se acuerda cuando hicimos el editorial de Bolsonaro? Macri no es Bolsonaro, Bolsonaro no es Trump, y la Argentina no es Brasil. Por eso, estos condimentos necesarios en el día de ayer marcan fundamentalmente, qué es lo que va a pasar en el escenario de aquí en más. Y allí estaremos seguramente para analizar, pero quería decirle que el discurso de ayer tuvo para mí dos elementos clave. Primero, redefinir la palabra pueblo, darle contenido y esencia para generar ese entramado de resistencia real y concreto. Y por el otro lado, empezar a hablar no de un frente electoral coyuntural en lo electoral de la Argentina, sino de los movimientos nacionales liberadores. Volvemos a instalar la idea de un movimiento nacional de liberación. Eso es clave también en este devenir, eso es clave también en esa construcción que debemos hacer. Agradecer mucho a los amigos que siempre están conectados en la mañana, tempranito, hacen este ida y vuelta. Coloque el editorial en su muro, colóquelo en los grupos, compártalo, debata. No se trata de no debatir. Valeria, un beso grande en Villa La Angostura. Y me parece que es importante esto, porque si no hay unidad, si no hay organización, si no hay táctica, si no hay estrategia, si no hay programa alternativo de gobierno, ya debemos dejar de hablar de diagnóstico, ya debemos dejar de hablar del llanto de la pérdida. Debemos empezar a hablar de programas alternativos de gobierno, 5, 10, 15 puntos claves para el desarrollo de un país. 5, 10, 15 puntos claves para el desarrollo de un país. Lo espera el ciudadano común, lo espera el vecino, lo espera ansiosamente. Y allí está el compromiso. Y el segundo elemento que me parece importante es esta idea del continentalismo, de la necesidad de una América del Sur que vuelva a entender que no se trata únicamente de partidos en cada uno de los lugares, que no es el PT, que no será únicamente el peronismo, que no serán movimientos del socialismo en Chile o en otro punto. Estamos hablando concretamente de movimientos nacionales de liberación. Aunque no lo crea, volvemos a reeditar viejas estrategias para fundamentar lo que se viene. Nos reencontramos mañana 9:30. Un abrazo, utopía a todos los amigos, como siempre. Gracias por estar. Comparte la editorial.
Muchísimas gracias. Pablo, abrazo grande.